En la ciudad de José León Suárez, partido de San Martín, en los cruces de las avenidas 9 de Julio y Márquez, en el año 1956, fue llevado a cabo una operación, la cual empezó privando a civiles de su libertad por supuesta conspiración contra el gobierno. Estos civiles fueron trasladados a un descampado, en donde fueron acribillados usando como base la aplicación de la ley marcial. Esta ley expresa el sometimiento de todos los habitantes civiles o militares a las leyes y tribunales militares. Así es posible aplicar a los civiles la pena de muerte autorizada por el Código de Justicia Militar. En silencio, la historia a menudo es cruel. Conocimos el infierno, incendiándonos la piel. El vidrio, la copa, la mesa rota, la sangre de Cristo llorando en tu boca. Es decir, lo primero que tenemos que decir, ¿qué ocurrió en el basural de León Suárez, que era basural en ese momento? En 1955 se había producido la Revolución Libertadora que derrocó al régimen del general Juan Domingo Perón. En 1956 un grupo de militares y civiles pretendió volver a poner en el poder al volteado, al interrumpido gobierno de derecho del general Perón. Por eso se la llamó contrarrevolución. El hecho es de que fueron detectados los que quisieron realizar esa contrarrevolución y el general Aramburu, a la sazón, a la cabeza de la Revolución Libertadora, la había empezado Lonardi, y acá viene un hecho fundamental, se hizo responsable, firmó las órdenes de fusilamiento de estos contrarrevolucionarios. ¿Los medios divulgaron lo ocurrido en ese momento? En ese momento no tal cual fue, porque existía censura por un lado y por el otro en el 56, cuando hablamos de medios, no había televisión prácticamente, lo que existía era la radio y si había televisión era una manera un poco embrionaria. ¿Escuchó alguna vez hablar a alguien, algún familiar, sobre el tema de la masacre que ocurrió acá en José León Suárez? Sí, lo escuché en casa, en boca de mi padre. En esos años mi papá y mi mamá vivían en Villa Ballester, alquilaban una casa y habían comprado un terreno en lo que hoy es Villa Lanzone. Entonces, cuando mi papá llegaba del trabajo o los fines de semana, venía caminando desde Villa Ballester por 9 de julio hacia Villa Lanzone con herramientas para la construcción de lo que iba a ser, lo que hoy es mi casa. Y un día venía caminando por la 9 de julio y lo paró un grupo de militares y le dijeron que bueno, no podía pasar por ese lugar, que tenía que desviarse porque había habido un fusilamiento. No sé si se lo dijeron en esas palabras, pero que algo trágico había pasado en el lugar. ¿Por qué sabe del tema? No, bueno, yo vivo en Barrio Libertador de toda la vida, siempre estuve enterado que unas cuadras de mi casa pasó esto y también soy militante político en el distrito y todos los 9 de junio se celebra eso, se recuerda, digamos, esos fusilamientos porque es algo grave que pasó en la historia de nuestro país, como después pasaron muchos hechos de violencia, la dictadura del 76, digamos que la Argentina está asignada por hechos de violencia y el preludio de lo que pasó en la dictadura del 76-83 tal vez fueron esos fusilamientos que hubo en junio del 56. Empecé a investigar y entre todas las novelas de Rodolfo Walsh, la que más me interesó fue Operación Masacre. Y de repente se hizo más interesante porque empieza a nombrar el recorrido de
algunos colectivos, zonas que conocíamos y si bien la historia yo la conozco por lo que es un periodista y escritor de literatura también, pero tiene ese punto exacto entre lo subjetivo y lo objetivo, como para tener cierta veracidad, contar con cierta veracidad en los hechos, pero ver cómo por el hecho de seguir una orden a ciegas no agarraron a cualquier persona. Este hecho nos interesó porque marcó la localidad a la cual pertenecemos. En general, en las entrevistas que hicimos a los vecinos, se notó desconocimiento casi absoluto. La motivación que tuvimos fue de alguna manera promover el sentido de pertenencia a la localidad, al barrio y a las calles que caminamos a diario. Pasamos continuamente por esa esquina sin darnos cuenta que ese monumento representa, significa y nos invita a viajar a ese basural descampado, a las explosiones de los disparos contra las espaldas y cuerpos entumecidos por el frío y miedo, por desconocer el tiro final que marcará el último suspiro y la mínima distancia entre la vida y la muerte. Esta investigación nos sirvió para adentrarnos en esa noche y ponernos en la piel de esos fusilados, sus vidas, sus quehaceres diarios. Sería muy difícil de comprender el dolor que habrán sentido cada una de esas familias, cómo devolverle a esa ama de casa a su marido, a ese hijo su padre o al revés, a esa madre y padre el hijo y al niño el hermano, porque al final de cuentas parte de cada uno de ellos murió y se fue con los fusilados.